Hola a todos, mi nombre es Ismael Rueda y junto con mi compañero Adolfo González, que somos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria del Distrito de Sevilla, vamos a hacer una sesión clínica de cetoacidosis diabética, de cómo se hace el manejo. Bueno, en primer lugar tenemos que definir qué es la cetoacidosis diabética, que no es más que un estado de descompensación metabólica grave manifestada por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoácidos que se desplazan hacia la circulación y resultan en una acidosis metabólica. Las principales características de esta patología pues, van a ser la cetonemia, la cetonuria, la acidosis metabólica y la deshidratación del paciente. En cuanto a los criterios bioquímicos para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética, eh, hay que cumplir una serie de cosas, ¿no? En primer lugar, debe haber una hiperglucemia mayor de 250 miligramos por decilitro. Por otro lado, una acidosis metabólica con un pH menor de 7,3 o un bicarbonato menor de 15.000 equivalentes por litro. Por otro lado, que haya cetonemia. En general, el principal cuerpo cetónico que hay presente en esta patología es el beta-hidroxibutirato y luego la presencia de cuerpos cetónicos en orina, lo que se conoce como cetonuria. También otras manifestaciones que podemos encontrar en pruebas de laboratorio son pues, leucocitosis, hiponatremia, o hiperpotasemia, que todo está provocado por esta situación metabólica a la que está sometida el paciente, ¿no? Eh, bueno, la concentración de potasio concretamente puede estar elevada por un aumento del potasio extracelular que está relacionado con la deficiencia de insulina y en general si el potasio está normal o existe un déficit hay que realizar aporte porque puede entrarse si no en una situación bastante compleja y hay que monitorizar a los pacientes con las concentraciones de potasio. La clasificación de la gravedad de esta patología, pues bueno, se basa básicamente según la acidosis que presenten. Puede ser leve cuando el pH es menos de 7,3 y, y el bicarbonato es menos de 15 milimoles por litro. Moderada si está entre 7,3 y 7,2 y el bicarbonato entre 15 y 10. Y grave cuando el pH es menos de 7,1 y el bicarbonato menor de 5 milimoles por litro. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta patología, decir en primer lugar que el desencadenante más frecuente son las infecciones. En general, la neumonía y la infección urinaria hacen un 30 y 40% de los casos, pero también gastroenteritis, gripe, otitis media, meningitis, etc. En cuanto a la clínica, pues bueno, va a haber clínica de hiperglucemia que se manifiesta con poliuria, polidipsia y nicturia. Acidosis, que como sabéis pues se manifiesta con hiperventilación, con respiración de Kussmaul, dolor abdominal puede aparecer también, y la deshidratación en la exploración clínica, que pues, ahora se queda de mucosa, pobre turgencia de la piel, incluso ausencia de lágrimas, y bueno, aparte de esto, que es lo principal, también puede aparecer un olor dulce del aliento, que se conoce como olor a manzana, que es resultado de la cetosis, sed extrema, taquicardia, pueden aparecer cansancio extremo, deterioro del estado de conciencia, somnolencia, dependiendo de la gravedad del cuadro. En cuanto al manejo inicial de la cetoacidosis diabética, en primer lugar lo que hay que hacer es bueno, pedir una analítica y solicitar una determinación de glucemia, de nitrógeno ureico, función renal, acetonemia, ver cómo están los electrolitos. Y luego también pues, es muy útil un análisis de orina, una gasometría y un hemograma y un electrocardiograma para ver si hay alguna alteración derivada de esta, de esta patología. En general los casos leves suele ser compensada la cetoacidosis con reposición oral de líquido y el cuerpo es capaz de al final contener y activar su mecanismo de regulación para solucionar esta situación. En casos moderados sí que se cede la habilidad del organismo para compensar, entonces se necesita un tratamiento intravenoso y hay que prevenir la deshidratación y que la acidosis se haga grave.
Y en casos graves, pues igual los mecanismos compensadores no son suficientes. El paciente puede además presentar un deterioro del estado hemodinámico, además de un deterioro del estado de nivel de conciencia, por lo que requiere un manejo hospitalario e incluso a veces ingreso en UCI para monitorización permanente y una vigilancia estrecha. Bueno, en cuanto al tratamiento, los objetivos van a ser conseguir un descenso de glucemia de unos 50 miligramos por decilitro por hora, mantener una diuresis de 0,5 mililitros kilo hora, que van a ser unos 300-400 mililitros, y un descenso de la cetonemia de 0,5 milimoles por litro y por hora. También un aumento del bicarbonato en 3 miliequivalentes por hora en el caso de que esté disminuido. Las medidas generales de tratamiento del paciente incluyen la monitorización y la vigilancia estrecha, incluso valorar la necesidad de cuidados intensivos si hay alguna alteración del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica, acidosis grave o si la evolución del cuadro no es la que se esperaba. Tomar las constantes de forma periódica, también hacer tomas de glucemia, de cetonemia y de diuresis horaria, y repetir gasometría venosa cada 2, 3, 4 horas. En cuanto a los fluidos, pues se calcula que el déficit de fluidos que tienen estos pacientes es de unos 3 a 6 litros y por tanto hay que someterlos a una terapia bastante intensiva de reposición de fluidos en alrededor de unas 24 horas, ¿vale? En principio, la aproximadamente primera segunda hora se debe suplementar con suero salino fisiológico al 0,9% en una velocidad de 1000 mililitros por hora y posteriormente continuar durante la tercera sexta hora aproximadamente, continuar con suero salino a 250 o 500 mililitros por hora, que ya va a depender de la concentración de iones. Si la natremia está normal o alta, se debe suplementar ya con suero hiposalino, y si hay hiponatremia, pues se continúa con suero fisiológico. Si se requiere suplementar el potasio en más de 40 miliequivalentes, se debe emplear mejor el hiposalino. Cuando alcancemos una glucemia de 250 miligramos por decilitro, además debemos añadir suero glucosado al 10% a una velocidad de 1000 mililitros cada 24 horas, ¿vale? Es importante no sobrepasar los 50 mililitros por kilo en las primeras horas de infusión para evitar una de las complicaciones de este síndrome, que es el edema cerebral. La insulinoterapia, pues lo más relevante de esta parte del tratamiento es que solo debemos iniciarla cuando el potasio esté por encima de 3,3 miliequivalentes al litro, o incluso si en mitad de la infusión de insulina detectamos que el potasio desciende de 3,3, deberíamos pararlo inmediatamente e iniciar la reposición. En el caso de que no tengamos este valor de potasio, pues se inicia la terapia de insulina con un bolo de 0,1 unidades por kilo intravenoso y se continúa con una perfusión intravenosa de 0,1 unidades por kilo por hora, en una dilución de suero salino fisiológico, en una concentración de 1 unidad por mililitro, de manera que si queremos infundir 6 unidades de insulina en 1 hora, pues pongamos una velocidad de 6 mililitros por hora. Cuando alcancemos una glucemia de 250 miligramos por decilitro, deberemos reducir la perfusión de insulina a la mitad de lo que la teníamos en ese momento, y además reducir la perfusión de suero a 250-500 mililitros hora, como hemos explicado anteriormente, y la concentración de soluto del suero debe ser en función de la natremia que hay en ese momento, y añadir además el glucosado al 10%, como he dicho antes. El objetivo de la terapia insulínica va a ser reducir la glucemia en una velocidad de 50 a 70 miligramos por decilitro hora, y si no se consigue podremos ir aumentando de 2 en 2 mililitros hora la infusión, o incluso disminuirla si nos hemos pasado de 100 miligramos por decilitro hora. Para la suplementación de potasio, pues tendremos tres situaciones. Si el paciente se encuentra con una hiperpotasemia por encima de 5,5 miliequivalentes, no tenemos por qué añadir potasio, pero sí mantenemos los controles periódicos. Si se encuentra entre 3,3 y 5,5 miliequivalentes de potasio en la concentración, debemos suplementarlo con 20-30 miliequivalentes de cloruro potásico por litro de suero que se infunda,
porque como ya sabemos la terapia insulínica desciende la concentración de potasio y por tanto, aunque el valor esté normal, al iniciar una terapia tan intensiva de insulina, pues es esperable que descienda a este nivel. En el caso de que tengamos un potasio inferior a 3,3, pues se detiene la insulina o no se inicia y se añaden de 20 a 40 miliequivalentes por hora hasta que se asciende de esta concentración. Si hacen falta incluso más de 40 miliequivalentes, se debe usar mejor suelo hiposalino. En cuanto al bicarbonato, se debe suplementar solamente si el pH es inferior a 6,9 o existe también hiperpotasemia. El bicarbonato se calcula idealmente según la fórmula de multiplicar 0,4 por el peso del paciente en kilo por la diferencia entre el bicarbonato deseado respecto al medido. El deseado suele ser en torno a 10-12 milimoles por litro, perdón. Y con este cálculo de bicarbonato lo que hacemos es dividirlo por la mitad y infundirlo en tiempo de 30 minutos. Posteriormente volvemos a repetir la medición de bicarbonato y de pH y si hace falta seguir suplementando, pues volveremos a recalcular esta cantidad y volveremos a infundir otra vez el mismo esquema, la mitad del déficit calculado y volver a recalcular, etcétera, etcétera. Por último, el fosfato deberemos suplementarlo siempre que esté inferior a 1 miliequivalente litro y sobre todo si existe una disfunción cardíaca, respiratoria o si hay una anemia hemolítica y se puede añadir unos 20-30 miliequivalentes por litro de suero que se infunda. La resolución del cuadro se va a considerar cuando tengamos una glucemia establecida inferior a 200 miligramos por decilitro, cuando la Neun Gap sea inferior a 12 miliequivalentes por litro, cuando los cuerpos cetónicos sean inferiores a 0,6 milimoles por litro y cuando el bicarbonato sea mayor o igual de 18 y también el pH mayor de 7,3. Es importante tener en cuenta que los pacientes en muchos casos son o diabéticos tipo 1 que están debutando o con una terapia insulínica de base. Entonces no podemos, una vez que alcancemos esta resolución, no podemos detener por completo la infusión de insulina intravenosa y no hacer nada y esperar que el paciente siga como estaba antes. Habrá que hacer una reconversión a una terapia de insulina subcutánea con una pauta de vuelo basal con sus correcciones habituales, pero es importante solapar la administración de la insulina lenta subcutánea con la perfusión intravenosa de insulina para evitar que posteriormente a la supresión de la intravenosa se produzca un pico y volvamos otra vez a recuperar la misma situación.